Estas son las noticias de Venezuela. Esta crónica firmada por Vivian Sequera y Mayela Armas en este despacho de Reuters nos da cuenta de lo que se vive en Venezuela. Venezuela vivía el martes su primer día de cuarentena nacional por el coronavirus, con problemas en la movilización de transporte de alimentos y suministro de combustible entre las regiones, lo que amenaza con agravar la ya precaria situación de la nación OPEP. La vicepresidente Delcy Rodríguez dijo que se presentaron 3 nuevos casos, con lo que el total de contagios en el país es de 36 personas. Maduro declaró el lunes una cuarentena en los 23 estados del país, prohibiendo la circulación de personas y camiones, excepto los que transporten comida o medicinas. Desde temprano, unidades militares en carreteras de Caracas y otras zonas del país impedían el paso de autos y buses hacia regiones del interior e incluso dentro de la capital, pero dejaban avanzar algunos vehículos como camiones cargados de medicina en el sur y centro del país, según testigos. Con el avance del día, las restricciones de circulación ya no eran solo entre estados, sino entre algunos municipios, de acuerdo con testigos. En una declaración a la televisión estatal, la vicepresidente agregó que a partir de hoy, miércoles, solo podrán usar el metro aquellos trabajadores de sectores considerados prioritarios. Entre estos sectores, ha dicho el gobierno, están los supermercados y las farmacias. Al metro no se permitirá el ingreso de ningún trabajador que no esté llevando la mascarilla, dijo la señora Rodríguez. En algunas localidades, carros policiales recorren las calles y por parlantes, los agentes recuerdan ese uso obligatorio de la mascarilla, mientras se han dado algunos casos en los que uniformados prohíben entrar a una farmacia o mercado o ser detenido brevemente en la calle por no llevarla. El general José Antonio Murga, comandante de la zona del Estado Central de Carabobo, dijo que la medida es un cierre parcial porque los transportes de carga pesada que salían desde su principal puerto de carga, Puerto Cabello, se pueden movilizar mostrando los documentos de los cargamentos. Disculpen. Pero a una de las entradas de Caracas, algunos vehículos de carga eran detenidos y no se les permitía el acceso a la capital, mientras en Coche, el principal mercado de mayoristas de alimentos de la capital, abrió con varias horas de retraso por confusas órdenes entre uniformados. Aparte del problema para cruzar los bloqueos entre regiones, en zonas como el estado andino de Táchira, cerca de la frontera con Colombia, recrudecía la escasez de combustible, que data de hace varios años por desinversión en la petrolera estatal. En estos momentos no tenemos cómo surtir combustible, dijo Edgar Medina, presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira. Similares problemas se presentaban en Zulia, donde transportistas de pasajeros se quejaban del desorden en la distribución en sedes militares de salvoconductos para cargar gasolina. Solo están dejando pasar emergencias y con salvoconducto, dijo Juan Restrepo, presidente de un grupo de conductores de 1.500 buses en esa región. En tanto, las aerolíneas locales, Láser y Conviasa, anunciaron en sus cuentas de Twitter la suspensión de vuelos nacionales. Los vuelos internacionales a Colombia, Europa, Panamá y República Dominicana ya fueron suspendidos por el gobierno. Esto nos da una idea del caos que se está viviendo o que están viviendo las pocas personas que salen a las calles. El detalle está en que el abastecimiento de alimentos puede complicarse severamente con estas medidas que están implementadas a la macha, a la brava, a la militar. Bien, la otra noticia fundamental, y la leo en un principio también de este despacho de Reuters, Maduro solicita al Fondo Monetario Internacional financiamiento de $5.000 millones para la salud. En carta fechada 15 de marzo, divulgada por Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter, Maduro pide al FMI la posibilidad de otorgarle a Venezuela una facilidad de financiamiento de $5.000 millones del Fondo de Emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido para enfrentar la crisis del coronavirus. El financiamiento se plantea en momentos en que Venezuela enfrenta una crisis de ingresos por la caída global de los precios del petróleo y limita su capacidad para pagar un préstamo a 5 años. Maduro dijo en la semana que la cotización del crudo estaba por debajo de los costos de producción.
La última vez que Venezuela solicitó dinero al organismo multilateral fue a fines de la década de los 90 y desde que asumió Hugo Chávez el poder en 1999, los créditos para diversos sectores fueron gestionados ante otros entes como el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Para el régimen, pedirle al Fondo Monetario Internacional era sencillamente pecado. No tan lejos como el mes de octubre del año pasado, Maduro había vuelto a insultar al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué decía él del Fondo Monetario Internacional? El modelo del Fondo Monetario Internacional que les quita los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a los pueblos, privatizan todo, priorizan las cuentas bancarias y los intereses de los multimillonarios, de los ricos. Provocan el colapso estructural, económico, institucional y social de los países. Y había llegado a decir que quien le entregue nuestro país al Fondo Monetario Internacional sería un gran traidor y el pueblo tendría derecho a irse a las calles otra vez. Maduro, pues, tiene que tragarse sus palabras porque, según su propia retórica, él es ahora un traidor. Por su parte, Diosdado Cabello, que no quiere quedarse atrás en lo que a Maduro respecta, nefasto ha sido el Fondo Monetario Internacional para los pueblos del mundo. De aquí los echamos y no volverán más nunca a nuestra patria. No volverán, pero ya solicitaron. Ahora, el detalle está en que ese dinero no puede llegar. El Fondo Monetario Internacional, ya les voy a leer acá la información. A ver, ya aquí la voy a encontrar. Caramba, de repente se pierde, ¿no? Bueno, no puede entrar en la ayuda porque, según el Fondo Monetario Internacional, hay un detalle. Y es que eso lo había dicho ya en su oportunidad la señora Christine Lagarde cuando era la presidenta del fondo. No puede entrar el dinero por la sencilla razón de que el gobierno de Maduro no es reconocido. Es un gobierno ilegítimo. Además, para que pudiera transarse la solicitud, debería hacerse a través del Fondo Monetario, a través de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional que preside que preside Juan Guaidó. De manera tal de que ya el fondo ha dicho, esto lo citaba un despacho de la agencia EFE, el que no encuentro en este momento, y citando a un funcionario, aunque no un funcionario del Fondo Monetario Internacional, se entiende, un funcionario que no se identifica. A todas estas, Juan Guaidó insiste en que deben dejar entrar la ayuda humanitaria, esa es su posición. Guaidó urge entrada de ayuda humanitaria para atender los casos del COVID-19. Aseguró que es de carácter de urgencia la entrada de la ayuda humanitaria al país en vista de los 33 casos de coronavirus que se han registrado. Esto en alusión a esa ayuda humanitaria que debía haber entrado en febrero del año pasado. Son las 7:17 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Argentina suspende vuelos domésticos, buses y trenes por coronavirus. Argentina paralizará durante 5 días los vuelos domésticos, buses y trenes de larga distancia en una medida contra la pandemia de coronavirus para evitar la circulación interna de turistas, según informó el gobierno. Y confirmaron 14 nuevos casos de coronavirus en Argentina y el total de contagiados asciende ya a 79. En el tiempo de Bogotá, Leo, confirman 10 nuevos casos de COVID-19 en Colombia, ya son 75 en total. El anuncio lo hizo el Ministerio de Salud, hay 40 contagiados en Bogotá. Los nuevos pacientes están en Bogotá, Cúcuta y Cartagena. Y Colombia decreta el estado de emergencia y el aislamiento obligatorio
de todas las personas mayores de 70 años. En la República Dominicana, el presidente Danilo Medina anunció una serie de medidas drásticas para frenar el coronavirus, entre ellas el decreto del estado de emergencia, la suspensión de actividades comerciales y el cierre de fronteras. En Brasil, por su parte, se registra la segunda muerte por coronavirus y la primera en Río de Janeiro. El Brasil registró la segunda muerte, la primera en el estado de Río de Janeiro, y que se suma a la reportada horas antes en Sao Paulo, el más poblado del país y afectado por la enfermedad, donde se están investigando otros 4 decesos. Y Bolsonaro anunció la suspensión de visitas familiares a las cárceles federales por 15 días y las visitas de abogados por 5 días. Esto también por el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud llamó a México a intensificar las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. En México, el número de casos de COVID-19 aumentó a 93, según reportó la Secretaría de Salud. La dependencia confirmó en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional que el 2% son considerados graves y requieren de una mayor valoración. El expresidente peruano Alejandro Toledo pide salir de prisión por riesgo al coronavirus. Toledo, acusado en su país de corrupción y encarcelado en Estados Unidos, a la espera de su extradición, pidió al juez que le deje en libertad bajo fianza al ser población de riesgo de la pandemia de coronavirus. Toledo tiene 74 años. Y Panamá suma 17 nuevos casos en apenas 24 horas y ya llega a 86 contagios. Las autoridades panameñas informaron de 17 nuevos casos del COVID-19, lo que elevó a 86 los contagios confirmados, incluido el único fallecido en este país que cerró comercio, suspendió clases y prohibió el ingreso de extranjeros para frenar la expansión del coronavirus. El reloj indica 7:20 de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el mundo. Día a día. En nuestra pauta de hoy vamos a ir a la ciudad de Washington, donde vamos a abordar con el periodista Gustavo Alegret, director de noticias en Estados Unidos de NTN 24. Vamos a abordar el tema de las primarias. Las primarias demócratas se llevaron adelante ayer en los estados previstos, Florida, Illinois, Arizona, y la única excepción fue Ohio. De nuevo el señor Biden volvió a ganar. Como se preveía, era imposible que Bernie Sanders, sobre todo con su discurso tan izquierdista de extremo, pudiese ganar en el estado de Florida. Vamos a ir también a la ciudad de Lima. Allí vamos a conversar con Francisco Belaúnde, internacionalista peruano, a propósito de la retirada de la candidatura de Hugo de Sela, el candidato del Perú, a la Secretaría General de la OEA, de manera tal de que queda ya abierto, despejado completamente el camino para la reelección de Luis Almagro. Vamos a ir también a Buenos Aires, vamos a conversar allí con el periodista de Infobae, Marcos Colombo. Argentina se paraliza por completo, vamos a enterarnos, vamos a ahondar en la situación argentina. Vamos también a Caracas para conversar con el economista Omar Zambrano a propósito de esta solicitud de los $5,000 millones de Maduro al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánta verdad hay, cuánta sinceridad hay en esto? ¿Cuán necesario es de verdad el dinero? Y si sabía que no se lo iban a dar, ¿para qué lo hace? ¿Es una estrategia distraccionista? Es una manera de decir, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional se compadece de nosotros en medio de la tragedia. Ya ahondaremos en esto. También vamos a conversar con el doctor Rafael Orihuela, eminente infectólogo venezolano, a propósito de cómo está la situación del coronavirus en Venezuela. Y ya que estamos en estos tiempos de encierro, vamos a conversar con la psicóloga y psicopedagoga Adriana Gioni, a propósito de qué vamos a hacer con los niños en casa, cómo los vamos a tratar ahora que estamos todos encerrados. Esa es pues nuestra pauta para el día de hoy, miércoles 18 de marzo. Esto es Día a Día, son las 7:22 de la mañana.
El editorial con César Miguel Rondón. El amigo Moisés Naim escribe un artículo en Al Navío y allí se plantea algo fundamental. Con el coronavirus se descubrirá quiénes piensan en los demás y quiénes piensan solo en sí mismos. En las próximas semanas y meses vamos a descubrir quiénes, tanto personas como países, están más dispuestos a actuar en teniendo a los demás en mente y quiénes solo piensan en sí mismos. Esto se va a hacer más fácil de descubrir ya que el coronavirus ha hecho patente que todos somos vecinos, aún de países y personas que están en nuestras antípodas. Los terremotos generan destrucción y también nueva información sobre las capas más profundas del planeta. Las pandemias también generan destrucción e información, y no solo biológica, epidemiológica o médica, también revelan quiénes somos como personas y como sociedad. ¿Hay entre nosotros más altruistas o más egoístas?, se preguntan ahí. ¿Nos conviene tener un país abierto al mundo o fronteras más cerradas? ¿Le creemos a los políticos o a los expertos? ¿Qué debe guiar más nuestra conducta, las emociones o los datos? El coronavirus nos ha puesto en una dimensión completamente distinta. Nos ha cambiado por completo nuestros patrones, en todos los sentidos. Cuando Naim apunta a la sinceridad, vale en la medida en que nos preguntábamos sobre esa solicitud de Maduro al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, o lo que tienen que hacer ahora tantos dirigentes, enfrentar o no la realidad. Mieres escribía cómo todos los dirigentes del mundo se han visto, con la notoria excepción de la señora Angela Merkel, quien solo ha dicho la verdad, se han visto abofeteados terriblemente por la realidad.